Un tribunal español lo miró a la cara y lo llamó culpable. No a un narco, no a un político corrupto, a Lionel Andrés Messi. 4 millones de euros escondidos de Hacienda, empresas fantasma en Belice y Uruguay, y una sentencia de cárcel firmada con su nombre. El hombre que llenaba estadios, ocultando dinero en paraísos fiscales. Y lo más perturbador no es cuánto evadió, es quién lo ayudó a hacerlo. Y por qué juró, una y otra vez, que él no sabía nada. Pero para entender la caída, primero hay que subir a la cima. Y la cima de Messi fue la más alta que el fútbol haya visto. Un niño de Rosario que llegó a Barcelona tan pequeño que le inyectaban hormonas de crecimiento. El club pagó su tratamiento. Y ese niño les devolvió el favor 1000 veces. 8 balones de oro, una cifra que ningún ser humano había tocado jamás. La Champions levantada una y otra vez. Y en 2022, lo único que le faltaba, la Copa del Mundo, en Qatar, en una final que paró al planeta entero. El dinero llegó como llegan los goles, en avalancha. Más de 600 millones de dólares en salarios a lo largo de su carrera. Contratos vitalicios con Adidas, Pepsi, Konami, Danone, Mastercard. 70 millones al año solo en publicidad. Hoy su fortuna supera los 1000 millones de dólares. Lionel Messi lo tenía absolutamente todo. Talento, gloria, dinero, amor del público. Era, sin discusión, el hombre más admirado del deporte mundial. Por eso lo que descubrieron en esos despachos de Hacienda fue tan difícil de creer. Porque mientras Messi brillaba en el césped, lejos de las cámaras, en oficinas grises, se tejía algo muy distinto. El arquitecto de su fortuna nunca fue Messi, era su padre. Jorge Messi, su agente, su representante, el hombre que controlaba cada euro que entraba. Y junto a él, un grupo de asesores fiscales en Barcelona que diseñaron una telaraña, sociedades repartidas entre Belice, Uruguay, Reino Unido y Suiza. Países elegidos por una sola razón, porque allí el dinero desaparece del radar. El mecanismo era de manual. Los derechos de imagen de Messi se firmaban a nombre de esas empresas fantasma. El dinero entraba, Hacienda no veía nada. Entre 2007 y 2009, más de 4 millones de euros que debían tributar en España simplemente se evaporaron en paraísos fiscales. El Tribunal Supremo lo describiría después con frialdad quirúrgica. Estas estructuras son los mecanismos más típicos de los defraudadores fiscales. Y cuando todo estalló, la defensa de Messi fue una sola frase, repetida hasta el cansancio. Yo me dedicaba a jugar al fútbol, confiaba en mi papá, confiábamos en los abogados que él había decidido que nos llevaran las cosas y no tenía idea de nada. El problema es que un tribunal entero estaba a punto de decidir si le creía. Y aquí conviene frenar un momento, porque sería injusto pintar a Messi solo como un nombre en una sentencia. Hay un dato que pocos conocen y que vuelve esta historia mucho más incómoda. En 2007, el mismo año en que comenzó el fraude por el que sería condenado, Messi fundó algo más. La Fundación Leo Messi, una organización dedicada a niños y adolescentes en situación de riesgo, con 3 pilares: salud, educación y deporte. Y no fue humo para las cámaras. La fundación es uno de los donantes fundadores del SJ de Pediatric Cancer Center de Barcelona, el primer centro monográfico de oncología pediátrica de España, levantado con una campaña que recaudó más de 30 millones de euros. Financió zonas de juego en hospitales infantiles, construyó 14 centros de salud en Nepal, llevó agua potable a comunidades aborígenes en Argentina. Junto a UNICEF, de la que Messi es embajador de buena voluntad, impulsó proyectos para niños en zonas de violencia. El propio Messi explicó por qué. Dijo que un día, tras visitar un hospital, entendió que para un niño enfermo la presencia de un futbolista conocido puede darle fuerzas para seguir luchando, que ver esa sonrisa lo movía. Y aquí está la paradoja que define todo este caso. El mismo hombre, en el mismo año, encendió 2 máquinas a la vez. Una donaba millones a niños con cáncer, la otra escondía millones en paraísos fiscales. ¿Cómo conviven esas 2 cosas en una sola persona? ¿Quién era realmente el que firmaba? Esa contradicción es exactamente lo que nos lleva al siguiente capítulo, porque Messi no fue el único, ni mucho menos.
En la misma España, en los mismos años, una larga fila de figuras millonarias terminó sentada frente a Hacienda. Y un nombre resuena especialmente porque pertenece a alguien del propio mundo de Messi, Shakira. La cantante colombiana, expareja de su excompañero Gerard Piqué, enfrentó a la agencia tributaria española en una batalla de años. La acusaban de no declarar más de 14 millones de euros entre 2012 y 2014, alegando que no vivía en España. En 2023, para evitar el juicio y la posible cárcel, Shakira pactó, reconoció el fraude, pagó una multa de casi 8 millones de euros y cerró el caso. Pero atención al giro, porque aquí los caminos se separan. En un caso distinto, el del año 2011, Shakira plantó cara, fue a los tribunales y ganó. La justicia determinó que ese año no había pasado los días suficientes en España para estar obligada a tributar. Resultado, absuelta y Hacienda obligada a devolverle alrededor de 60 millones de euros. ¿Ven la diferencia? Shakira peleó y, al menos en parte, ganó. Messi peleó y perdió en toda la línea. Dos famosos, el mismo país, el mismo problema. Dos finales opuestos. Y eso nos lleva al momento que España nunca olvidó. Y mientras la maquinaria judicial se cerraba sobre él, Messi hizo algo que sus críticos no esperaban. No huyó, no escondió el dinero. Antes incluso de que empezara el juicio, pagó. Devolvió los 4 millones completos, más intereses. 5 millones de euros entregados al fisco como gesto correctivo. Sus abogados confiaban. Habían reparado el daño, habían pagado todo. La fiscalía, de hecho, ni siquiera quería acusarlo a él. Pedía condena solo para el padre. Por un momento, pareció que el genio saldría limpio, que el peor titular nunca llegaría. En 2016, la audiencia de Barcelona dictó la palabra que ningún ídolo quiere junto a su nombre. Culpable. 3 delitos contra la hacienda pública, 21 meses de prisión, una multa de poco más de 2 millones de euros. Messi recurrió al Tribunal Supremo. Repitió, una vez más, que él no sabía, que solo jugaba al fútbol. En 2017, el Supremo cerró la puerta para siempre, y lo hizo con una frase demoledora. No resulta lógico admitir que quien recibe ingresos enormes ignore el deber de pagar impuestos por ellos. El tribunal lo llamó ignorancia deliberada. Traducido, no es que Messi no supiera, es que eligió no querer saber. Y ante la ley, eso no salva a nadie. Condena. ¿Pisó la cárcel? No. En España, las penas menores a 2 años para alguien sin antecedentes se suspenden. Pagó y siguió jugando, pero el papel ya estaba firmado. Por primera y única vez, el nombre de Lionel Messi y la palabra culpable compartían la misma línea. Y aquí está lo que casi nadie se atreve a señalar. Los asesores que diseñaron todo el entramado, los que tejieron la telaraña de Belice a Suiza, nunca fueron acusados. Ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado los tocaron. Y los propios jueces del Supremo dejaron por escrito lo insólito que era que esos hombres quedaran libres, mientras el futbolista cargaba con toda la culpa. Entonces la pregunta final no es si Messi evadió impuestos. Eso ya lo dijo un tribunal. La pregunta es otra, y es la que España sigue haciéndose casi una década después. ¿Fue Messi el cerebro de la operación? ¿O solo el rostro visible de una maquinaria que otros movían en las sombras y por la que solo él terminó pagando? Esa respuesta nunca llegó. Y por eso, este no es solo el escándalo fiscal de un futbolista. Es el espejo donde España vio que, a veces, ni el más grande de todos está por encima de la ley. Pero los que mueven los hilos, casi siempre sí.